Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos ha dado más de un dolor de cabeza. Probar sistemas distribuidos. Vamos a ver juntos estrategias muy prácticas, sacadas directamente del campo de batalla, para intentar dominar esta complejidad. Seguro que esta imagen le resulta familiar a más de uno. Esa sensación de intentar desenredar un caos de cables imposible. Pues bien, eso es probar un sistema distribuido. Es la definición de complejidad en estado puro. Y es que es así, tal cual. La cita lo dice claro. Esto es difícil incluso cuando todo parece ir bien. Asumir esa dificultad desde el principio es, de hecho, el primer paso para empezar a buscar las soluciones correctas. Vale, vamos al lío. Este es nuestro plan de ataque. Veremos 6 áreas clave que, una por una, nos van a dar las herramientas para poner un poco de orden en este caos. Empezamos. A ver, lo primero es entender bien el desafío. Claro que todos hacemos pruebas unitarias, pruebas de componentes, son súper necesarias. Pero, seamos honestos, no nos dicen casi nada sobre los fallos que aparecen cuando todo empieza a interactuar, cuando la red decide fallar o cuando los mensajes llegan en un orden que no esperábamos. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. No es un solo problema, es que multiplicamos los problemas de siempre por todo. Múltiples procesos, lenguajes distintos, varias máquinas, sistemas operativos. Y encima, el momento exacto en el que llegan los datos lo puede cambiar todo. Es básicamente la receta perfecta para el desastre si no lo probamos como es debido. Entonces, ¿por dónde empezamos a controlar este caos? Pues la primera estrategia es, para mí, fundamental. Vamos a traernos todo el sistema a casa. Esto va a sentar las bases para todo lo que viene después. El punto clave es este. Al conseguir ejecutar todo el sistema en una única máquina, ya sea física o virtual, de repente ganamos un control absoluto. Podemos arrancar, parar y ver el estado de cada componente a nuestro antojo. Y así, las pruebas integrales, que eran un dolor de cabeza, se vuelven predecibles y, sobre todo, repetibles. Pero claro, siempre llega el problema de la vida real. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema depende de una API de un tercero o de un servicio externo que no podemos controlar ni mucho menos levantar en local? ¿Cómo probamos nuestra parte de forma aislada? Aquí es donde entran en juego los simuladores. Y ojo, no estoy hablando de mocks sencillos, no. Hablo de crear dobles de esos sistemas externos que imiten su comportamiento real. Las respuestas buenas, los errores 500, los timeouts, todo lo que necesitamos para ver cómo reacciona nuestro código de verdad. Pero cuidado, no son la solución mágica para todo. Es súper importante tener muy claras sus limitaciones. Un simulador es solo una aproximación, no es la realidad. Son útiles, sí, pero no deberíamos confiar ciegamente en ellos para validar lógica de negocio que sea muy compleja. Bueno, y ahora vamos con uno de los problemas más espinosos de los sistemas distribuidos. ¿Cómo narices confirmamos que un dato ha llegado a su destino si el sistema por diseño no nos manda una confirmación? Este es el núcleo del problema cuando probamos sistemas diseñados para consistencia eventual o para procesar un volumen de datos altísimo. Enviamos algo, pero ¿cuándo llegará? ¿Cuándo se habrá propagado por todo el clúster? Esperar un tiempo fijo a ver si suena la flauta no es una opción fiable. Y aquí está el gran dilema. Por un lado tenemos la tentación. Oye, modifico mi código para que me mande una confirmación y así la prueba es fácil. Pero claro, entonces ya no estás probando el sistema real. Y por otro lado está el camino correcto pero más difícil. Dejar el sistema como está y hacer que nuestra prueba sea lo bastante inteligente como para saber esperar el resultado. Claro, añadir esos retrasos inteligentes y esas esperas tiene una consecuencia negativa que se ve enseguida. Nuestras suites de pruebas se vuelven lentas, muy, muy lentas, y esto puede llegar a destrozar la productividad de un equipo. Y esto no es ninguna exageración, ¿eh? Esas esperas se van acumulando, y lo que debería ser un ciclo de feedback de 5 minutos se convierte en media hora. Ahora multiplica eso por cada desarrollador, y cada vez que se sube código, y la productividad del equipo cae en picado. Entonces, ¿cómo recuperamos esa velocidad sin tener que sacrificar la fiabilidad de las pruebas? Pues la respuesta, por suerte, es la misma que usamos en nuestros sistemas de producción para poder escalar: la paralelización. Ejecutar tantas pruebas como podamos a la vez. Pero ojo, no se trata de lanzarlo todo en paralelo a lo loco, porque eso puede generar un caos todavía mayor en el código de prueba. Un enfoque híbrido, más equilibrado, suele ser lo mejor. Agrupamos las pruebas, ejecutamos esos grupos uno detrás de otro, pero las pruebas que están dentro de cada grupo, esas sí se ejecutan en paralelo. Es la mejor forma de equilibrar velocidad y control. Venga, pasemos a un tema que es absolutamente crucial. Un sistema distribuido tiene que ser resiliente, sí o sí.
Y para asegurarnos de que lo es, tenemos que probar lo que sabemos que va a pasar en producción tarde o temprano, que algo falle. Para que podamos decir que un almacén de datos es de verdad resiliente, tenemos que bombardearlo con preguntas en nuestras pruebas. ¿Qué pasa si se cae un nodo? ¿Se pierden datos? ¿Se pueden recuperar? ¿Qué pasa cuando vuelve a levantarse? ¿Y si se pierde para siempre? Cada uno de estos escenarios tiene que tener una prueba que lo cubra, sin excusas. Y para poder hacer bien estas pruebas de fallo, hay una herramienta que es fundamental tener: la capacidad de verificar los datos en nodos específicos. Aunque en producción quizás solo nos interese el dato más reciente del clúster, para depurar necesitamos poder preguntar: oye, nodo B, ¿qué datos tienes tú exactamente? Y sí, esto a veces requiere de añadir APIs que solo se usan para testing, pero el esfuerzo de verdad merece la pena. Y ya para ir terminando, si nos fijamos, todas estas estrategias en realidad se apoyan en una misma filosofía, en una mentalidad muy concreta sobre cómo hay que enfrentarse a las pruebas de sistemas complejos. Esta frase lo clava, lo resume todo perfectamente. Unas pruebas efectivas se basan en el rigor, no en buscar el camino más fácil. El momento en que la comodidad le gana la calidad es el momento en que empezamos a dejar pasar bugs. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa y la que cada uno debería hacerse. ¿Las pruebas se están diseñando para reflejar la compleja y a veces caótica realidad de producción? ¿O se está optando por atajos que hacen el desarrollo más fácil a corto plazo, pero que esconden problemas que luego saldrán muy, muy caros? La respuesta a esa pregunta, en el fondo, define la calidad real de un sistema.